Bienvenidas y bienvenidos a un video más. Anteriormente grabé un video en el que expliqué el mismo tema que voy a tratar acá. Lo voy a hacer con otro ejemplo para que podamos ver desde dos enfoques. Ustedes pueden consultar en cualquiera de los videos para que puedan conocer la base de estructura. Para este nuevo video pues voy a usar un ejemplo diferente y para ello pues voy a compartirles el documento y vamos a iniciar. La primera parte es entender que la estructura de inversión es la apertura de un estudio financiero. El estudio financiero es resultado de la recopilación de información de costos y gastos de distintos estudios anteriores: estudio de mercado, estudio técnico, estudio administrativo, estudio ambiental, estudio legal. Todos los costos que se hicieron por estudio y los gastos y costos que fueron evidenciados o analizados en cada uno de ellos y que van a ser parte de la inversión, se estructuran, se ordenan y eso va a permitir conformar un volumen total, que es el dato que va a servir de base completa para el análisis del proyecto. Es muy importante que dentro de un estudio, dentro de un proyecto, se incluyan todos los gastos en una forma muy completa, porque si se omite alguno al momento de evaluar, se estará teniendo un dato inexacto, porque recordemos que posteriormente se van a hacer evaluaciones y si todo está mal estructurado desde la base de costos y gastos de la inversión, no se tendrá un dato correcto. Si elaborando una estructura más o menos completa, llegan a haber algunos ajustes necesarios y algunos datos que tienen que revisar ya en la ejecución de un proyecto, imaginemos si no lo hiciéramos bien desde el inicio. Entonces, aquí este caso es sobre una heladería, ustedes lo pueden leer despacio y vamos a ver, aquí hay una persona, en este caso un nombre al azar, en este caso hipotético, Emma López, dice que va a poner una heladería y para ello cuenta con esta información. Lo primero es hacer una clasificación. Aunque aquí lo tenemos ya en un orden de estructura, recordemos que en un proyecto puede haber una serie de datos que necesariamente no van a estar ordenados, pero al momento de hacer la estructura los debemos clasificar y luego organizarlos. Primero dice que ella va a requerir un gasto de inversión en estudios preliminares de 8,000 quetzales. Estamos trabajando aquí en quetzales. Entonces, aquí los estudios preliminares, dice acá que es referente al potencial de aceptación del mercado, elementos legales y técnicos. Cada estudio en sí mismo tiene un valor. Usted realiza un estudio de mercado o hace desde la base inicial un perfil, realiza un estudio técnico, realiza un estudio administrativo. Cualquier estudio que usted desarrolle en el proyecto va a tener el costo de los honorarios de la asesoría o de quien prestó ese servicio de análisis para que usted pueda tener un valor. Entonces, ese valor se va a considerar previo al proyecto. Hay tres puntos, lo podemos ver quizá en una estructura un poco abierta en este sentido. Usted tiene un antes del proyecto y un durante. Y hay un tiempo cero, podríamos decir que es el momento del desembolso de cada uno de ellos. Pero ¿a qué me refiero antes? Usted tiene un punto de tiempo en el que podríamos decir donde está marcado el inicio del proyecto y en lo que está antes de comenzarlo. Todo lo que es antes del proyecto va a demarcar aquellos rubros de inversión en los que usted regularmente invierte una vez o que los necesita para poder realizar el proyecto. Esto se le llama preoperativos. Históricamente, usted va a leer libros en donde encontrará esos términos de tipos de proyectos, de tipos de gastos,
Y la base de gastos preoperativos se refiere a todos aquellos antes de iniciar. Hay otro tipo de gastos que también se hacen antes, pero que le van a servir durante. Podríamos ponerlos aquí en este punto, que sería el tiempo antes y durante, un tiempo medio, que serían los activos fijos. A eso se les va a denominar inversión fija. A los gastos preoperativos se les va a denominar inversión diferida. Y los activos fijos llevarán un punto previo porque se tienen que comprar antes del proyecto y se van a utilizar durante. Usted enciende la maquinaria el día que de inicio del proyecto y comienza a funcionar, a emplearla, a producir, pero aunque usted la adquiera antes, no la va a usar hasta que el proyecto comience. Lo mismo va a suceder en este caso con el capital de trabajo. Usted antes de iniciar el proyecto va a contratar al personal, los va a formar, pero ellos van a empezar a realizar su trabajo durante. Y lo mismo va a ser con la materia prima. Usted adquiere toda la materia prima antes del proyecto, unos días o quizá unas semanas antes, depende de la durabilidad o el tiempo de vida de cada ingrediente, material o lo que usted necesite, y lo va a usar durante. En este caso del capital de trabajo es más aplicable el tema del uso, en qué momento va a ser útil. Y el activo fijo, en definitiva, va a conformar toda la estructura de la empresa, pero son tres rubros principales. Aquí vamos a ir clasificando cada uno de ellos y vamos a ir observando. Entonces, en este ejemplo hay estudios. Todo estudio que se realice antes del proyecto para que pueda evaluarse su factibilidad, su viabilidad, se va a incluir, y como vemos aquí en este punto antes de la operación, aquí está el valor. Luego menciona acá que hay otros gastos preoperativos, ya dijimos que todo lo preoperativo, como el término lo dice, es antes de la operación, se va a realizar en ese punto previo y sirve para constituir, para conformar, para establecer el proyecto. Aquí menciona un estudio financiero, un gasto por licencia y estudio de impacto ambiental, licencia sanitaria y otros gastos o documentos, inscripciones y registros. Antes del proyecto, usted puede realizar evaluaciones, estudios, análisis, sacar licencias, realizar trámites, sacar permisos, realizar registros. Todo eso es previo a la operación, por eso se llama preoperativo. Y por eso aquí estamos incluyendo ese estudio y evaluaciones que nos está indicando acá, la licencia y el estudio de impacto ambiental, la inscripción y los registros, que son lo que estamos teniendo acá. Luego dice que el local donde la heladería se establecerá, que es este proyecto, requiere un pago anticipado por 6 meses. Además de que los gastos que realicemos para la constitución del proyecto se tomen como preoperativos, también los gastos anticipados. Los gastos anticipados pueden tener dos figuras o gastos que necesitemos en un proyecto. Si el gasto va a ocurrir al inicio o en la apertura del proyecto, eso va a ser un capital de trabajo. Pero si ocurre antes, se va a denominar un gasto anticipado y ese desembolso obviamente se va a hacer antes de la operación. En este caso nos está mencionando un alquiler aquí anticipado, de hecho ni siquiera menciona tiempo, aunque creo que aquí dice, sí, por 6 meses. Cuando menciona tiempo, independientemente del tiempo que sea, si el gasto lo hago antes, es preoperativo. Será un gasto antes de la operación, entonces lo vamos a clasificar dentro de la inversión diferida. Repito que la inversión tiene tres rubros: fija, diferida y capital de trabajo. Luego dice acá que se requiere una señorita para atender la heladería, que será contratada con un sueldo mensual de 2,200 quetzales. Ella va a ser, aunque yo la contrate antes, cuando ella comience a trabajar, va a ser el inicio de la operación del proyecto. Todos
Regularmente somos contratados en algún puesto en un periodo previo, nos confirman el inicio de nuestro puesto, de nuestras funciones en cierta fecha. Esto es lo que pasa acá. Entonces, ella, aunque pase el proceso de contratación, ella será o iniciará su trabajo cuando se dé la apertura del proyecto, en este caso. Por tal razón, ella tendrá su sueldo al finalizar el primer mes. Entonces ya es durante la operación, por eso estoy colocando durante. Ahorita vamos a ver esta parte. Los gastos previos o por servicios de agua, luz, mantenimiento serán 1,200 mensuales. Vemos acá que ella, en este caso, fue incluida acá. Los servicios también dice que se van a tener 1,200 mensuales, los incluimos durante. Regularmente, los gastos que van a conformar el capital de trabajo se van a realizar en la apertura y van a tener una ocurrencia mensual. Y esto es lo que vemos acá. Los servicios, los sueldos van a ser mensuales y van a operar o van a ser útiles a partir de la operación o de la apertura del proyecto. Será necesario subcontratar servicios de seguridad y estos ascienden a 2,400 al mes, pero dice que serán compartidos en 50% con otro local que estará a la par del negocio. Por tal razón, de estos 2,400, solamente 1,200 se van a incluir como gasto. Por tal razón, va a ser un gasto recurrente, un gasto mensual, y todo lo que va a ser durante la operación en términos de gastos será capital de trabajo. Se requerirá capacitar a la persona encargada de la heladería y para ello se necesita un gasto de 3,000. Aquí vemos entonces el pago anticipado del alquiler y además la capacitación de la persona encargada. Ojo, cada vez que un proyecto se va a aperturar, es necesario formar al personal que va a ser parte del proyecto. Esa formación es previo al proyecto. Aquí está denominando un gasto que se va a realizar para ello. Puede ser por la contratación de la persona o de las personas que capaciten, los profesionales que den ese tipo de formación, tomando en cuenta que allí se van a formar las habilidades, las técnicas, los conocimientos de las personas que van a ser parte del negocio. Como es un gasto que se tiene que hacer antes, eso es previo, entonces se va a incluir dentro de la inversión diferida. Reitero que la inversión diferida es antes del proyecto, no tiene aquel suceso ya en la operación o mensual. Si alguien del área de recursos humanos ve este gasto como un gasto recurrente, ya no será este gasto necesario de formación previa al proyecto. Se podría incluir ya como gastos de operación, pero recordemos que cuando un proyecto inicia, a menos que sea de un tamaño muy grande, tendría quizá alguna incidencia en gastos este tipo de capacitaciones, pero en este caso que estamos viendo no es a ese gasto al que nos referimos, sino es un gasto de formación del personal antes de tomar un cargo dentro del proyecto. Luego dice que esta persona, Enma, va a elaborar un recetario de helados y para ello invertirá 900. Aquí está el recetario que debe ser antes de la operación. Luego tenemos que los gastos de publicidad serán 600 antes de iniciar el negocio y dice 300 mensuales durante 5 meses. ¿Qué sucede acá? Necesita una publicidad, en este caso, previo al proyecto, previo a desarrollar sus actividades. Entonces, esta publicidad puede ser de expectación, una publicidad en la que va a tratar de atraer a las personas para que al iniciar el proyecto estén enteradas. Esta publicidad anticipada la vamos a incluir previo al proyecto y es parte de los gastos diferidos que vamos a ordenar en un momento. Y los gastos mensuales que va a ser la publicidad durante ciertos meses
se van a incluir dentro del capital de trabajo. Aquí está, de este lado la publicidad, que va a ser la recurrente, la mensual, y de este otro lado la publicidad previo al inicio del proyecto. Ponemos esto porque puede ocurrir así en algunos gastos. Esta publicidad anticipada se refiere a, como dice acá, antes de iniciar el negocio, y la otra es ya durante el funcionamiento. Se requiere el establecimiento de la página y gestiones de redes sociales, y para ello se van a invertir 500 antes de iniciar el proyecto o de la operación. Entonces, estos gastos de página y redes sociales serán antes, van a ser parte de la inversión diferida. Por último, dice acá que los gastos de instalación de local y trámites de marca serán 4,800. Aquí vamos con algo. Ella va a alquilar un local. Todo gasto que realice antes de iniciar su proyecto en la adecuación del negocio, si el local no es de ella, se va a denominar un gasto diferido. Si la persona es dueña del local, dueña del edificio, del pequeño edificio, por muy eh, reducido que sea el espacio, el edificio, si fuera propio, eso ya no sería parte de un gasto diferido, porque sería parte del propio edificio. En ese caso se tomaría como un valor adicional al activo y se cargaría al valor fijo. Entonces ya dejaría de ser un gasto preoperativo y se pasaría a sumarle al valor del edificio como activo fijo. Eso es para que lo veamos desde esa claridad, porque todo gasto, en este caso como el local no es de ella, va a realizar gastos de instalaciones, de adecuaciones del local. Eso es antes y además un trámite de marca. Y este valor, como es previo y el local no le pertenece, se va a denominar gasto diferido. Luego dice que los activos que requiere ya son activos fijos. Va a requerir un congelador, un mostrador, bancos, sillas y mesas y una computadora. Para esto vemos que estos ya no van a clasificarse como gasto porque ya son activos. Los activos, como mencionábamos hace un momento, se compran antes y van a servir durante. Entonces, estos gastos, mostrador, el mobiliario, la computadora, que están descritos acá, estos cuatro activos se van a incluir dentro de los activos fijos y se van a denominar inversión fija. Tome en cuenta que esa es una inversión previa. Ahora vamos a explicar algo en un momento. Luego dice acá que ella administrará el negocio en general y dará seguimiento a las redes sociales y considera tener un sueldo de 3,800 al mes, mientras se establezca su proyecto. En este caso vemos que va a tener entonces un sueldo de 3,800 mensuales, y ese gasto se va a tomar como capital de trabajo porque va a ser durante la operación. Para comenzar la operación va a necesitar en ingredientes y materias primas 5,000 al mes. Ya es durante la operación, 5,000 al mes. Y es mensual. Suministros e insumos, 2,000 mensuales, están acá también. Es parte de lo que se requiere mensual. Y otros gastos requeridos que van a ser 500 al mes. Este es el dato que vemos aquí. Por último, dice que el asesor recomienda un capital de trabajo de 4 meses. Aquí quiero ordenar algo. El capital de trabajo tiene la característica que aunque lo realice días o unas semanas antes de comenzar el proyecto, su utilidad va a ser durante la operación. Dentro de ella entran gastos por servicios, sueldos, gastos específicos, como en este caso la publicidad, los sueldos de cualquier puesto de trabajo, los ingredientes, suministros o gastos indirectos y cualquier gasto adicional que se tenga. Esto tiene la peculiaridad que es mensual, pero cuando usted evalúa, puede determinar algo principal. Analice cuántos ingresos podré generar
el primero, el segundo, el tercer mes, ¿será que podré generar lo suficiente para cubrir los costos y gastos que tendré? ¿Qué costos y gastos? Sueldos, servicios, ingredientes, materiales, gastos específicos. Lo que se recomienda es que por lo menos tenga capital de trabajo para el primer mes, porque el primer mes como mínimo debe comprar materiales, debe pagar algunos servicios, debe establecer algunos gastos. Aunque al fin de mes usted pague sueldos y todo lo demás, se recomienda que para el primer mes tenga capital de trabajo. Pero si al hacer una evaluación en un plazo, por ejemplo, usted podría decir costos y gastos, por ejemplo. Pensemos acá y vamos a sumar esto. Voy a hacer una suma acá. Son, en este caso, 16,200. Si yo tuviera esos 16,200, son en este caso quetzales. Si los tuviera, voy a poner aquí mes 1. Necesito tener una estimación de cuántos ingresos voy a generar el primer mes. ¿De qué van a generar o a depender los ingresos? ¿De qué estimo o cuánto estimo tener de ventas? Vamos a poner aquí una diferencia. Para poder cubrir esto, el primer mes yo necesitaría este valor como mínimo. Entonces, este no sería un ingreso. Capital de trabajo, yo necesito este gasto porque si yo tengo 0 ingresos acá, ¿qué va a pasar? Yo ya voy a poder cubrir este gasto de capital de trabajo. Por eso es un poco complejo en algunos casos cuando se desconoce el tema de capital de trabajo, calcularlo. Si yo en un mes, en un inicio del proyecto, esto ya es en el corto plazo, yo considero que voy a tener un ingreso de 25,000, por ejemplo. Si yo hago una diferencia con esto, yo tendría aquí esto, por ejemplo, yo tendría una ganancia de 8,800. Pero si estos gastos son recurrentes y el mes siguiente, el mes 2, yo necesito también ese valor porque tengo que pagar sueldos, porque tengo que comprar materiales, porque tengo que comprar insumos, tengo que comprar suministros. ¿Qué necesito? Necesitaría adicional un valor. ¿Cuánto necesitaría si yo voy a requerir esto? Si requiero 16,200 y solo tengo 8,800 de ganancia, necesitaría otros 7,400. El negocio tendrá que convertirse en autosostenible en algún momento. ¿Qué es autosostenible? Que sea capaz de generar los ingresos suficientes para cubrir los costos y gastos principales. Entonces, ¿qué es importante notar acá? Si, por ejemplo, yo tuviera necesidad de más capital, eso lo puedo prever desde el inicio, haciendo una estimación de ingresos y gastos. Aquí puedo decir, bueno, aquí voy a tener 32,000 ya de ingresos. Eso yo lo puedo estimar con base a proyecciones, a estimaciones, al conocimiento y al entendimiento del mercado en el que estoy. Entonces, estimando esta cantidad, puede ser que yo requiera o que para el segundo mes pueda tener un excedente de 15,800, que no es suficiente todavía, porque si el siguiente mes yo todavía necesito este gasto, mi diferencia entre lo que podría generar de excedente y este valor podría ser todavía 400 quetzales. Entonces, ¿dónde podría pensar yo en un capital de trabajo? En aquel valor que me vaya cubriendo. Si yo en el primer mes tuviera, por ejemplo, 32,400, quiere decir que estos 16,200 pasaría a ser lo del siguiente mes. Y aquí ya tendría necesidad de más. El siguiente mes tendría que generar por lo menos unos 32,500, por ejemplo. Cubrir esa cantidad y comenzar más generar más excedentes. ¿Por qué? Esto va sucediendo dependiendo cómo voy a empezar a crear un espacio de mercado, clientes, ingresos,
gastos y esto me permitirá controlar mejor el negocio. Por tal razón, yo tengo de meta y obligación tener no solo la cobertura de mis costos, sino que generar excedentes para que el siguiente subperiodo, que sería el otro mes, tenga lo suficiente para comenzar a generar más. En este caso, ese excedente. Por eso, usted, dentro del proyecto, usted observa que la misma dueña se coloca un sueldo. Porque si no, ¿de dónde va a generar sus ingresos? Es ahí donde los negocios comienzan a tener problema. Entonces, ya el siguiente mes, ella tendría quizás 100 ya de ganancia. Pero pensemos que sea más. Pensemos que aquí ya genere no solo esto, sino que aquí empieza a generar 40,000, por ejemplo. Tendría más excedente y comenzaría a tener más y más. Cada excedente se podría ir sumando a las ventas que va teniendo, pero para abrir el mes necesita dinero. Por eso es que ustedes ven acá que en el caso dice que el capital de trabajo, según un asesor financiero, va a ser para 4 meses. Quiere decir que en este proyecto se podría tener una dificultad los primeros meses y para que ella no se quede sin solvencia, sin liquidez y que pueda cubrir sus obligaciones principales, tendrá que tener un fondo de dinero para 4 meses. Por eso, en el caso, observa que todos estos gastos se van multiplicando por 4 y la suma de ellos son 64,800. En alguna situación podría prever, aunque aquí ven que la publicidad, en el caso dice que ella la requiere para 5 meses, pero el siguiente mes puede ser que ya el ingreso pueda ir mejorando si se aplican las estrategias y las bases de planificación. Entonces, no es importante para cuánto tiempo ya planee publicitar su negocio. Aquí lo que se necesita es capital de trabajo. La publicidad es un plan que ella tiene para ir atrayendo clientes, pero para capital de trabajo, que es un tema aparte, solo requiere 4 meses. Algunos podrían incluso estimar algunos gastos que podrían ser más fuertes para más tiempo. En ese caso, los meses serían específicos por cada gasto y usted solo tendría que estimar el valor y sumar un total para tener el valor completo de la inversión. ¿Qué se hace entonces después? Si usted no comprende lo que estoy diciendo, puede regresar a este video y analizar cada uno de los puntos que da. La inversión simplemente. Aquí hay mostrador y hay computadora y aquí hay un congelador que va a ser considerado como equipo. Estos sumados son 11,000 quetzales. 6,000 más 2,000 más 3,000 suma 11,000 y es el valor del mobiliario equipo. El equipo de cómputo son estos 5,000 y por eso la inversión fija va a ser un total de 16,000 quetzales. Aquí trasladé activos, solo que les coloqué el nombre de una cuenta. ¿Qué hacemos luego? Solo trasladamos todos los gastos que van a ser antes del proyecto, que ocurren regularmente una vez, los coloco dentro de la inversión diferida. Todos los gastos preoperativos van a ser diferidos. Lo único que hice acá fue sumar dentro de estos estudios preliminares estos dos. Estudios preliminares, financieros y evaluaciones que suman 14,000 quetzales, 8,000 más 6,000. Y ese es el valor que se observa aquí. Los demás gastos están incluidos de una forma particular, completa. Entonces, ¿qué hacemos? Incluir los valores y trasladar todo lo preoperativo, todo lo que ordenamos que va a ser antes del proyecto, se considera capital de trabajo. Alguien pensará, pero la licencia en algún momento la voy a renovar. Sí, pero cuando la renueve, todo gasto que sea antes lo voy a incluir dentro de la diferida, inversión diferida. Cuando este gasto se tenga que repetir, en su momento va a ser un gasto específico
que posiblemente ya ni siquiera se tenga como capital de trabajo. A menos, obviamente, que yo no tenga una forma de recuperarlo, y estos diferidos tienen otra característica: son amortizables. Si yo, por ejemplo, de aquí a 3 años renovara una licencia sanitaria, o que si fuera anualmente, el gasto que tenga por eso lo puedo volver a incluir dentro de mis activos intangibles, porque los diferidos se van a convertir en activos intangibles y los puedo seguir amortizando. Si yo renovara una patente, lo puedo incluir. Si renuevo una marca, lo puedo tener en esas cuentas, porque los voy a amortizar. Más adelante, en unos videos próximos, se va a explicar el tema de amortización. Por el momento, me interesa que se conozca la clasificación. Luego, lo que tomé en conjunto del capital de trabajo, cada valor multiplicado por los meses que sea requerido, que no necesariamente sean los mismos para todos los gastos. En este caso, por el ejemplo, así es. Tenemos entonces los valores. Aquí estamos cumpliendo el primer requerimiento, que es clasificar la inversión. Tenemos entonces inversión fija, que serían los activos; inversión diferida, que son todos los gastos anticipados y previos al proyecto, gastos preoperativos que serán amortizables. También aclaro que la inversión fija se va a depreciar, son activos fijos, por lo tanto, pueden depreciarse, y así es como recupero ese gasto. Y por último, la inversión diferida. Ahora me toca el capital de trabajo, que son, aquí están sumados los sueldos, por ejemplo. Aquí sumé el sueldo de la encargada, el sueldo de la administradora. El servicio de seguridad no lo incluí porque es un gasto externo, es un proveedor para mí. Por eso solo sumé 2,000, en este caso 8,800 de la encargada, que va a ser la señorita contratada, y la administradora 15,200. Esto suma 24,000, que es el gasto que se observa acá. Luego están incluidos aquí los demás valores mensuales. Entonces, estos gastos que van a ocurrir durante 4 meses se colocan acá. Si dentro del análisis que se haga para el proyecto se requiere más tiempo de los 4 meses, el tiempo límite para un capital de trabajo será 1 año. Después de 1 año se consideran reinversiones, que tendrán que tomarse como gastos adicionales que el proyecto debe considerar. Pero en el caso del capital de trabajo, como mínimo, como máximo, perdón, debe ser 1 año. Si hay reinversiones, que regularmente ocurre en los proyectos agrícolas, se tendrá que considerar como un valor adicional a la inversión preliminar. Entonces, el total diferido suma 32,800, y el capital de trabajo suma 64,800. Toda la inversión clasificada en fija, diferida y capital de trabajo suma un total de 113,600. En resumen, la inversión fija son activos fijos que sean necesarios para el proyecto. Mejor si de una vez, al hacerlo en la estructura, lo coloca con el nombre de la cuenta contable que corresponde. La diferida son los gastos previos al proyecto y anticipados, que regularmente ocurren una vez, y que si suceden posteriormente se van a tomar solo como gastos, y si se deben amortizar, pues obviamente se van a considerar como un gasto de organización, un gasto intangible que se podrá amortizar dentro del gasto de operación. Ya no va a ser dentro del proyecto, porque dentro del proyecto se denominó inversión diferida o intangible. Y el capital de trabajo, que son los gastos que ya durante la operación, o recurrentes o de manera mensual, se van a utilizar para cubrir obligaciones como sueldos, como materias primas, como insumos, como suministros, costos indirectos, servicios principalmente. Estos sumados son 64,800, y el total de inversión en este caso 113,600. Esto es lo que necesito que se revise en esta parte, y de una vez
veamos de una forma sencilla cómo quedaría esto dentro de un balance de apertura. Antes de ello, dentro del caso indica cuáles son las modalidades de financiamiento a los que se puede optar en un proyecto. Hay dos formas principales y aquí abajo están mencionadas. Puede ser un aporte propio, que es el capital de los o las inversionistas, y puede ser capital externo, de cualquier entidad, de cualquier forma que la empresa pueda optar. Si es un proyecto nuevo, tendrá que recurrir a una entidad financiera y solicitar crédito y obtener una parte del capital. Estos se pueden mezclar y poder aportar una parte el inversionista o los inversionistas y otra parte con financiamiento externo. O puede ser todo propio o puede ser todo externo, con el cuidado de que al ser todo externo, todo el proyecto está en manos de nuestros acreedores. Eso hay que tenerlo en cuenta. Al analizar todo esto, el balance de apertura quedaría de dos formas. Si lo hacemos así, lo voy a explicar de una forma sencilla. Si es con fondos propios todo, el efectivo se toma como todo el capital de trabajo, porque es dinero palpable que yo debo tener. Este valor de capital de trabajo será todo el efectivo. El mobiliario equipo va a ser todo el activo fijo, como lo estimé en la inversión, y los diferidos o el activo intangible será todo el valor diferido. Quizá ya dentro del valor contable se tome como una cuenta de gastos de organización o gastos de instalación, y ese valor lo podremos amortizar en el funcionamiento. Y como aquí no habría deuda, si es con fondos propios todo el valor que cuadraría el balance de apertura, que siempre va a ser al año cero, sería una aportación del inversionista o de la inversionista, que es el capital completo, que sería el mismo valor de inversión. Aquí está el financiamiento con fondos propios y en los activos está descrita la estructura de inversión. En el efectivo, el capital de trabajo, la inversión fija con los activos fijos, y en el activo intangible, la inversión diferida. Si fuera necesario, incluso el caso lo dice acá, un préstamo con un supuesto de financiar el 50%, ¿cómo quedaría? Los activos no tienen cambio porque la inversión es la misma. ¿Cómo cambiaría? Se aperturan pasivos, un pasivo fijo con deuda a largo plazo. Hago la salvedad de que esto es un balance de apertura a un año cero y no necesariamente por ser análisis administrativo desde el punto de vista que lo estamos viendo, no necesariamente nos enfocamos en toda la estructura contable con base a normas internacionales de información financiera, sino más una estructura administrativa que es para análisis, valga la redundancia, administrativo. Entonces, se apertura un pasivo con una deuda a largo plazo, que sería el préstamo que yo podría requerir a X entidad, y luego el capital del inversionista, que sería el restante 50%, un 50% de financiamiento externo y un 50% de aporte de la socia o de la inversionista en este caso, y la suma sería lo mismo. Aquí está la estructura de inversión y aquí está la modalidad de financiamiento. De manera sencilla, tenemos acá dos formas de observarlo. La inversión, que es todo, la estructura en tres elementos: fija, diferida y capital de trabajo, que se traslada a un balance de apertura del proyecto a un año cero. Podríamos decir que como cierra en el año cero y apertura en el año uno, es como lo estamos viendo acá. Cómo está estructurada la inversión en sus activos. Si se financia solo con dinero propio, sería el total solo de aporte del inversionista como capital. Y si fuera en dos modalidades, con pasivos y capital, el valor, en este caso 50% de cada uno, dentro del pasivo una parte y dentro del capital la otra parte, que en este ejemplo solicita un 50%. Por eso
50% de deuda externa, 50% de aporte del inversionista. ¿De qué valor? Del total de la inversión. Repito, aquí está la estructura de la inversión en los activos. Por eso recordemos que los activos son inversiones y en los pasivos está y pasivos y capital, el financiamiento. Aquí está el origen o la fuente de los fondos y aquí está la inversión. Analicen, lean sus documentos de apoyo y en este caso podremos ver en general que aquí está la estructura como lo deberíamos manejar. Es de una manera administrativa, de una manera simple para poder armar la base principal del proyecto. Tomen en cuenta esta información y, por favor, si tienen dudas, estamos a la orden. Elmer Monzón para servirles y espero sus comentarios. Que tengan excelentes resultados en todo lo que están desarrollando. Les saludo en un próximo video.